y con el tiempo pues origina una falla, ¿no? Fallas entre fases del arrollamiento, fallas a tierra del arrollamiento, ¿no? Y fallas externas, este, o sea, cuando existe una falla, cuando existe una falla en el sistema, por ejemplo, hay una descarga atmosférica en una línea, esa descarga atmosférica viaja por la línea y llega al transformador. Si el transformador no tiene un buen pararrayos, ¿no?, a la entrada del transformador, esa tensión entra al transformador y genera una falla del aislamiento, ¿no? Esos son los tipos de fallas que se pueden presentar en el arrollamiento del transformador. Después tenemos las fallas en el cambiador bajo carga. Pueden ser, el cambiador bajo carga es un elemento principalmente mecánico. Tiene engranajes, tiene bornes, tiene mecanismo de rotación, tiene motor, ¿no?, etcétera, etcétera. Estas fallas pueden ser tipo mecánico, pueden ser tipo eléctrico, ¿no? Puede haber un cortocircuito interno en el cambiador bajo carga, puede haber pérdida de aceite y puede haber sobrecalentamiento, ¿no? A ver, un segundito, ¿eh? Quiero ver si por ahí consigo una... Bien, acá hay diferentes fotos de... Este es el cambiador bajo carga Reinhausen que generalmente se usa en los transformadores, ¿no? Donde aquí entran las tres fases, ¿no? Y los taps que tiene el transformador, ¿no? Y de esa manera se hace un cambio de taps. Aquí está el montaje, ¿no?, de este cambiador. Aquí se ve que entra la fase y los taps que tiene el transformador a este cambiador bajo carga. Este cambiador bajo carga va metido en un receptáculo donde tiene aceite y tiene un motor. El motor no está acá, acá tiene el eje y el motor está afuera. Entonces aquí se tiene la parte motorizada, ¿no?, del cambiador bajo carga, ¿no?, que mueve un eje que está acá y ese eje en la parte de arriba hace mover internamente todo el sistema de cambiador bajo carga, ¿no? Aquí al costadito está ¿cómo se llama? El esquema eléctrico, y aquí está un detalle más o menos de los contactos. Esto se mueve, como decía, acá hay cosas eléctricas porque el contacto entra, acá hay los cambios, son contactos especiales, tienen resistencias para apagar el arco, ¿no? Y así podemos ver diferentes tipos de cambiador de carga. Aquí tenemos un esquemático, ¿no? Cómo funciona, cómo este de aquí se mueve para acá y cambia el tap, se puede mover para acá, ¿no? Y así va cambiando el tap, ¿no? Este es otro transformador, otro cambiador bajo carga, y así, ¿no? Sube la tensión, se mueve para uno, para al otro lado, dependiendo del acá, ¿no? Si este es el primario y este es el secundario, si es que la tensión baja, sube este de aquí para allá. Si la tensión en el primario sube la tensión, aquí va a subir la tensión. Entonces, para mantener la tensión constante, este se mueve al 3. Si sigue subiendo, se mueve al 2. Si sigue subiendo, se mueve al 1. Y así. Si sigue subiendo, ya no se mueve más. Ahí queda. Bueno, aquí en este caso tiene 5 etapas, 5 pasos, pero generalmente un transformador puede tener 12 pasos, 20 pasos, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que uno necesite. Acá está un poco más de detalle del cambiador bajo carga, ¿no? Y así. Entonces, como ven ustedes, son elementos mecánicos y eléctricos.
Bien, entonces puede fallar la parte mecánica, eléctrica, puede haber un cortocircuito interno, pérdida de aceite o sobrecalentamiento, ¿no? Fallas en el bushing. El bushing son los terminales, el bushing son estos elementos, los aisladores, por donde estos son los bushing, por donde se conecta el transformador y de donde sale la carga, ¿no? El 2. Este debe ser un transformador de 20 kilovoltios y este puede ser 130, 60 kilovoltios. Entonces, ese es el bushing, ¿no? En el bushing puede haber problemas de envejecimiento, ¿no? Contaminación y rotura. Entonces, cuando está viejo el bushing ya pues va a llegar un momento que va a fallar. Puede contaminarse con el medio ambiente, ¿no? Porque está expuesto al medio ambiente, o se puede romper, le pueden tirar una piedra, etcétera, ¿no? Descarga debido a animales, ¿no? A veces se suben los animales y hay una descarga, ¿no? Y debido a la descarga se puede romper el aislamiento, ¿no? Humedad, ¿no? La humedad en el bushing también puede hacer que haya una falla en el bushing. Y pérdida de aceite. El bushing internamente está lleno de aceite. Entonces puede tener empaquetaduras viejas y por ahí empieza a fugar el aceite. Y cuando ya se pierde el aceite, se pierde el dieléctrico y origina una descarga interna, ¿no? Fallas en el núcleo. Fallas del aislamiento del núcleo. El núcleo magnético son planchas que se ponen una a continuación de la otra y entre cada plancha hay un aislamiento. Las planchas no están unidas, ese aislamiento es para evitar las corrientes parásitas. Entonces, cuando ese aislamiento falla, puede fallar por sobrecalentamiento, por vibración, comienza a aumentar más la temperatura y puede generar puntos calientes de manera de que origine y haga una falla en el núcleo, ¿no? Que implica cambiar parte del núcleo, ¿no? Esta es una falla en el conductor, una falla que el conductor de tierra del transformador se quema, ¿no? Todos los transformadores tienen un conductor que va del neutro hacia tierra. Entonces, eso puede quemarse en un momento y si se ha quemado y nadie se ha dado cuenta, pues genera problemas, ¿no? Entonces, generalmente esta conexión del núcleo a tierra está dentro del transformador, o sea, es difícil mirarlo, ¿no? Salvo que eventualmente se hagan revisiones y se observe que está pues desconectado esta conexión del núcleo hacia tierra. Entonces, cuando ocurre esto, pues hay problemas con el núcleo, ¿no? Después tenemos que las grampas o los anclajes del transformador se aflojan. Problemas en el ajustado del... ¿A qué me refiero? Me refiero a esto de acá. Esto de acá, estos son abrazaderas. Entonces, con el tiempo, debido a la vibración, porque esto vibra, se puede aflojar. Entonces, cuando se afloja, el núcleo queda flojo y comienza a zumbar más fuerte. Y cuando zumba, significa que las planchas están chocando entre ellas y lo que va a originar con el tiempo es una falla en el núcleo, ¿no? Entonces, cuando se aflojan las abrazaderas, problemas en los pernos y problemas en las cuñas. Las cuñas sirven para separar cada vuelta del arrollamiento o se ponen en sitios importantes para evitar que se junten los conductores. Bueno, otro tipo de fallas en el transformador de corriente del bushing. Muchos transformadores tienen un bushing en el transformador de corriente, ¿no? De manera que con eso se evita pues comprar un transformador adicional. Que en el aceite le haya entrado partículas de metal, ¿no? Y comienza a chisporrotear internamente y puede originar fallas, ¿no? Fallas en el transporte del transformador, o sea, llevan un transformador de un sitio a otro y se golpea.
Entonces, cuando se golpea, internamente puede romperse algo. Entonces, para evitar eso, generalmente se pone un sensor de gravedad en los transformadores y se ve si es que el transformador ha sido sometido a un golpe fuerte. Si es que ha sido sometido a un golpe fuerte, hay que revisarlo, ¿no? Fallas externas, ¿no? Son cualquier tipo de fallas, pues, que descargas atmosféricas, sobrecarga, cortocircuito, y externo al transformador, que le llegan al transformador, ¿no? Pérdidas en el tanque por las soldaduras, ¿no? Entonces, cuando la soldadura en el tanque tiene una mala soldadura, cuando es lo que va a originar con el tiempo es que va a perder el aceite por ahí. Sobretensiones y sobrecarga. Todos estos pueden ser problemas, ¿no? Que originan tipo de fallas en el transformador. Y hay que protegerlo contra todos estos. Fíjense cuántas cosas hay para proteger, ¿no? Tengo que hacer una protección de entre espiras, fallas con humedad, deterioro, fallas entre fases, fallas a tierra, el cambio bajo carga, ¿no? No, no digo que hay que ponerle un detector de fallas mecánicas, no, sino que son tipos de fallas que se pueden manifestar de alguna manera, ¿no? Y de que hay que detectarlo de alguna forma. Bien. Vamos a analizar cada uno de estos problemas. Fallas en los arrollamientos. La corriente de falla en los arrollamientos depende de la impedancia de la fuente, de la reactancia del transformador, de la impedancia de puesta a tierra del neutro, de las tensiones en falla y del grupo de conexión. De todo esto depende las corrientes cuando hay una falla en el arrollamiento de un transformador. Este es un análisis de cómo es la corriente acá dice, porcentaje de máxima simple fase for corriente. Y distancia, ya, este es cómo es la corriente, este es en el de falla, ¿no? Cuando el punto de falla está aquí hasta el 100%. Esta es la corriente de falla acá y esta es la corriente en el primario. ¿Cómo se convierte esa corriente en el primario acá? Entonces se ve que en un caso hipotético de que la tensión, ¿no? de la bobina sea proporcional a la distancia, pues la corriente es proporcional a la distancia, porque la corriente es igual a la tensión entre esta resistencia y da esta curva, una curva lineal. Y en el primario, ¿no? Se caracteriza, tiene una característica cuadrática. Después vamos a ver por qué. Tiene esta característica. Para efectuar el análisis de comportamiento se asumirá que la reactancia del transformador es proporcional a su longitud y que la resistencia de falla es cero. O sea, la resistencia aquí es cero. Solamente depende de esta reactancia. Entonces vamos a hacer el análisis. La corriente de falla es igual a la tensión, ¿no? O sea, aquí hay una tensión E, acá, desde aquí a acá hay E. XE es dividida entre la ZN, esa es la corriente de falla. Y la corriente en el primario es esta relación, ¿no? EP entre E es igual IF entre IP, ¿no? Acá hay una relación de las corrientes, ¿no? Donde la corriente primaria es igual a X cuadrado, acá está la relación cuadrática de la tensión al cuadrado dividido entre la tensión primaria, ¿no? Por la impedancia del neutro. ¿Qué pasa cuando el transformador está conectado directamente a tierra? Acá, cuando este es cero. Esta curva es cuando está conectado a través de una impedancia. Pero cuando es directamente a tierra, la característica es así. Ya no es lineal ni nada por el estilo, ¿no? Aquí se tiene una gran corriente cuando me acerco a cero porque la impedancia cada vez es más pequeña. Sin embargo, cuando me alejo,
¿no? La impedancia va disminuyendo, va bajando la corriente, y después la corriente empieza a aumentar porque la tensión sigue aumentando. Entonces, esta es la característica. Y en el primario tiene esta característica, simplemente por la relación de transformación, lo que salga, ¿no? Entonces, acá dice, la corriente de falla depende de la reactancia del levanado que varía de manera compleja con la posición de la falla. El voltaje del punto de falla es variable y es un factor importante. Para fallas cercanas al neutro, la reactancia es pequeña, originando corrientes altas. La corriente de falla reflejada en primario está determinada por la relación de transformación, ¿no? Como la magnitud de la corriente de falla secundaria se mantiene alta en todo el levanado, la corriente de falla primaria tendría la característica montada en la figura. Más o menos que ese es el comportamiento cuando el sistema está puesto a tierra y cuando el sistema está a través de una bobina. Y cuando el transformador es aislado, como es en este caso, ¿no? En principio no hay corriente de falla. La corriente es cero cuando el transformador está aislado, pero si yo le pongo el sistema, un transformador de puesta a tierra, pues va a tener una característica así, la corriente de falla, ¿no? Donde la corriente es más grande cuando el punto de falla está en los extremos y es más pequeña cuando está en la mitad, ¿no? Y, y acá está la ecuación, no quiero entrar en detalles, ya esto es geometría, ¿no? Pero la tensión aquí es la mitad que esta tensión de acá, ¿ya? Y acá está la ecuación en función de la posición de la falla. Ingeniero, Fallas entre fases, ¿sí? cuando menciona falla en el bobinado, ¿es en el interior del bobinado? No le entendí No, bien ese X, ¿a qué se refiere? Este X es la distancia del extremo al punto de falla. Este de aquí es la falla, ¿no? Ya, Esto es una falla a tierra. pero ese bloque negro Y el X, representa el bobinado, ¿cierto? sí, este es el bobinado. Estos son el bobinado primario y el bobinado secundario, fase R, fase S, fase T, primario y secundario. O sea, es como que fuera de Entonces, terminales hacia el bobinado se mide esa distancia. ¿O me equivoco? claro, de un extremo, ¿no? Al otro extremo, ¿no? Acá se ve, bueno, acá es más claro, ¿no? Ah, ya entiendo. Gracias. O sea, del extremo, X es la distancia entre el extremo, que es la tensión, al punto de falla, al punto de falla. Esa es la tensión. Y bueno, entonces la ecuación está acá, ¿no? La ecuación es esta. Entonces, la tensión aquí es igual X por la tensión. La tensión es la raíz de 3 por E. Es esta tensión de acá, ¿no? Entonces, esta es la tensión a la distancia X, ¿no? Entonces, acá se puede determinar, ¿no? Los valores de corriente. Ahora, este es el valor de la tensión. Y la corriente es esa tensión dividida entre la reactancia como polar del transformador de puesta a tierra. Fallas entre fases. Este tipo de falla es poco probable. O sea, es muy difícil que en un transformador, ¿no? Este de aquí choque con este. Pero podría darse el caso, ¿no? O sea, puede hacer que internamente un borne se desconecte y choque con el otro. Entonces, el comportamiento sería semejante a los transformadores con neutro sólidamente puesto a tierra, porque no tiene la reactancia a tierra. Entonces, el comportamiento es el mismo, es más o menos igual, que esta es la característica. Es entre espiras. Este tipo de fallas es improbable en transformadores de baja tensión, salvo que el aislamiento esté degradado por cortocircuitos externos o el aceite del aislamiento esté contaminado y húmedo. En transformadores de alta tensión es probable que ocurran este tipo de fallas por descargas atmosféricas o sobretensiones por maniobra o resonancia. Un cortocircuito de pocas vueltas como resultado un valor alto de corriente, pero en los bordes del arrollamiento las corrientes son muy pequeñas por la relación de transformación. Entonces aquí hay un ejemplo
No sé si hay más detalle de esto, a ver. Ya, no hay, pero vamos a emplear esto. Por ejemplo, si yo tengo un arrollamiento de 500 vueltas y acá entre 5 espiras hay un cortocircuito, entonces aquí se genera una corriente de cortocircuito que es proporcional a la relación de transformación. La relación de transformación es 500 a 5 es 100. Entonces, si aquí entra un valor I de corriente, aquí hay 100 I, 100 veces la corriente del primario, ¿no? O sea, si aquí está entrando la corriente nominal, aquí en esta bobina, en este cortocircuito, va a haber 100 veces la corriente nominal. Si ese cortocircuito, el arrollamiento está diseñado para la corriente nominal, un poquito más, 20%, no está diseñado para el doble ni para el triple, menos para 100 veces la corriente nominal. Entonces, esa corriente va a quemar toda esta parte de acá. Definitivamente que lo va a quemar cuando existe esto. Felizmente que es una falla muy rara, ¿no? Entonces, aquí tenemos ¿cómo se llama? La relación. Cuando el número de vueltas, ¿no? es poca, la relación de transformación es muy alta. Se genera 100 veces la corriente nominal. Va bajando, cuando hay más vueltas va bajando, ¿no? Y cada vez es más bajo. Y la corriente en el primario, bueno, no varía mucho, ¿no? La corriente en el primario, prácticamente permanece invariable, ¿no? No le afecta. Fallas en el núcleo, pérdidas en el aislamiento, entre las placas aumentan las pérdidas parásitas originando sobrecalentamiento del núcleo. El sobrecalentamiento del núcleo puede dañar los arrollamientos. Como el arrollamiento está ahí, entonces va a calentar el arrollamiento y lo puede dañar. Este calentamiento, que puede ser severo, no origina un incremento en las corrientes del transformador para ser detectado por una protección de sobrecorriente. Fíjense que hay una serie de fallas que no lo puede detectar el transformador, las protecciones externas. Es importante detectar esta falla antes que origine una falla más grave. En un transformador sumergido en aceite, este calentamiento del núcleo puede dañar el aislamiento de los bobinados, ¿no? También provoca la descomposición del aceite originando gases. Entonces, cuando se tiene un transformador cuya temperatura empieza a aumentar para la misma carga o que empieza a generar gases, es porque hay un problema interno en el núcleo. Entonces, el personal de mantenimiento tiene que observar eso, tiene que hacer un histórico del comportamiento de la generación de gases y las temperaturas del transformador para ver, analizar en su momento si puede haber un problema interno en el núcleo, ¿no? Fallas en el tanque. La pérdida del aceite por fugas origina una condición peligrosa por reducción del aislamiento del levanado, ¿no? O sea, bueno, este es un caso extremo, que se pierdan muchos galones de aceite. Entonces pierden galones y llega un momento en que el aceite pues deja de cubrir el arrollamiento y genera problemas, ¿no? Sobrecalentamiento por pérdida del sistema de refrigeración. O sea, dentro del tanque, como parte del tanque está el sistema de refrigeración. Si el sistema de refrigeración se malogra o se pierde el sistema por alguna razón, por ejemplo, se apagan los ventiladores, se sobrecalienta el transformador. Los conductos de refrigeración obstruidos por el lodo del aceite, o sea, si no hay un mantenimiento bueno del aceite, el aceite con el tiempo genera lodo, un barro. Si ese barro se mete a los radiadores, que son tuberías, se va a tapar y no va a refrigerar el aceite. Entonces, eso origina sobrecalentamiento en el arrollamiento y puede originar fallas. Fíjense que al final, tanto las fallas en el núcleo como las fallas en el tanque se convierten en una falla del arrollamiento, ¿eh? Entonces hay que detectar todo esto cuando está a este nivel, porque si yo no le hago caso a las pérdidas en el tanque, a las pérdidas de fugas de aceite en el tanque, va a fallar el arrollamiento, ¿no?
o si se sobrecalienta por algún problema en el tanque, el arrollamiento se va a envejecer prematuramente y va a fallar en poco tiempo. Fallas externas. Como condiciones anormales de las fallas externas podemos las sobrecargas. Una sobrecarga en la red pues genera una sobrecarga en el transformador. Fallas de cortocircuito o una falla en la red se traslada al transformador. Una sobretensión en la red es una sobretensión en el transformador. Una reducción de la frecuencia de la red va a generar un sobreflujo en el transformador, ¿no? Y estos son fenómenos del sistema que pueden afectar al transformador de potencia. Fíjense cuántas cosas tenemos que fijarnos, ¿no?, para proteger un transformador de potencia. Sobrecargas. La sobrecarga genera un incremento de la temperatura en el arrollamiento. De acuerdo a la norma IEC, no sé cuánto, los transformadores pueden someterse a sobrecargas por periodos limitados. La constante de tiempo de calentamiento de transformadores está entre 2,5 y 5 horas. ¿Qué es la constante de tiempo? Significa que cuando yo le pongo una carga a un transformador, para que este transformador llegue a su máxima temperatura, puede pasar entre 2,5 y 5 horas para que llegue a su máxima temperatura. ¿Cuándo es más? Cuando el transformador tiene más aceite. Cuando tiene más masa que calentar, se va a demorar más horas en calentarse el aceite del transformador y indirectamente el arrollamiento del transformador, ¿no? Entonces, yo puedo tener una sobrecarga del 30% durante 15 minutos y esa sobrecarga no hace que la temperatura del aceite llegue a su máxima temperatura. Simplemente va a hacer que se caliente un poco más rápido. Y si después de media hora lo desconecto o baja a un nivel normal, el transformador sigue funcionando y no le va a pasar nada, ¿no? Por eso que, de acuerdo a la norma, los transformadores pueden someterse a sobrecargas por periodo limitado. El efecto que origina las sobrecargas que no cumplen las normas IEC es reducir el tiempo de vida. Si no se cumple con lo que dice la norma IEC, lo que va a originar en el transformador no es que se queme, sino en lugar de que el transformador dure 25 años, va a durar 20 o va a durar 10. Entonces, ¿qué va a acontecer con eso? Estoy perdiendo plata, ¿no? En lugar de mi inversión, que yo he debido recuperar la inversión en un periodo de 25 años, si se quema en 10 años el transformador, no voy a recuperar esa inversión, va a ser una pérdida para la empresa, ¿no? Se considera 95 grados centígrados como la máxima temperatura de trabajo de un transformador de potencia. Si el transformador llega a 95, en principio debería desconectarse, ¿no? Pero todavía hay una teoría por ahí del envejecimiento de las máquinas, ¿no?, que más o menos dice lo siguiente, que si hay periodos en los cuales el transformador trabaja por debajo de los 95 grados, significa que el transformador está ganando tiempo de vida. Por ejemplo, si yo tengo trabajando a un transformador durante 10 años a 80 grados, ese transformador, en lugar de durar 25, va a durar 40 años. Y en el tiempo restante, o sea, los 10 primeros años lo hice trabajar a 80 grados. El tiempo restante, de los 10 o sea, el tiempo restante, que son 15 años, yo lo podría trabajar a 105 grados, ¿no? De manera de que esos 40 años que tenía, lo bajo a 25, ¿no? Entonces, esa es la teoría del envejecimiento de la máquina. Por un lado, puedo ganar tiempo de vida y lo puedo perder o compensar trabajando por encima de esta temperatura de los 95 grados. Pero la norma no habla del envejecimiento de la máquina, la norma habla simplemente de no trabajar por encima de ¿cómo se llama?, de los niveles de sobrecarga. ¿Por qué? Porque considera que el transformador está trabajando a su máxima potencia. Los cortocircuitos, fallas en el sistema, ¿no? Los cortocircuitos generan un fuerte calentamiento del levanado. Los transformadores pueden soportar corrientes de cortocircuito externa sin que produzcan daños internos, de acuerdo a la siguiente tabla. Los esfuerzos mecánicos en los arrollamientos ocurren en el primer ciclo de falla, porque en el primer ciclo de falla se presenta el pico de la corriente, y con el pico de la corriente se presenta un pico de una fuerza electromagnética
debido a la corriente, ¿no? Estos esfuerzos son considerados en la etapa de diseño. Entonces, esta corriente de primer ciclo no se puede proteger porque no hay relé que lo detecte. Esto se tiene que considerar en el diseño. O sea, el transformador está diseñado para soportar eso. Entonces, un transformador que tiene 4% de reactancia interna, ¿no? Puede generar 25 veces la corriente nominal de falla, ¿no? Y ese valor, el transformador lo puede soportar durante 2 segundos. Si tiene 5%, va a durar 20% y lo puede soportar 2 segundos. Si tiene 6%, va a durar 16, va a tener 16.6 veces la corriente y puede durar 2 segundos. Y si tiene 7%, la máxima corriente va a ser 14 veces, ¿no? 14 veces, y va a durar y puede durar 2 segundos. Así está diseñado. Si tuviese 10%, esto es 10%, ¿no? Y puede durar 2 segundos. Entonces, este valor de acá es la inversa de esto. Es la inversa de esto. Porque la corriente de cortocircuito, no sé si recuerdan que es la inversa de la tensión de la reactancia del transformador. Bien, entonces estos son datos máximos de la corriente de los diferentes transformadores y el transformador está diseñado para soportar eso durante 2 segundos. Si el cortocircuito dura más de 2 segundos, el transformador se va a malograr. Fallas externas. Las sobretensiones pueden ser de 2 tipos, sobretensiones transitorias y sobretensiones a frecuencia industrial. Las sobretensiones transitorias son las descargas atmosféricas, ¿no? Estas descargas atmosféricas generan fallas entre espiras. O puede ser sobretensiones por maniobra, ¿no? Cuando se abre un interruptor en la red, hay sobretensiones. Estas sobretensiones se limitan con descargadores y pararrayos. O sea, esto de aquí, su sistema de protección se pone en descargadores y pararrayos que no son relés, son elementos simplemente, ¿no? Que se ponen en paralelo con la línea hacia tierra para descargar estas sobretensiones. Y las sobretensiones a frecuencia industrial es a la frecuencia de trabajo, 50 ciclos, 60 ciclos, generan un incremento en la exigencia del aislamiento. O sea, al subir la tensión va a haber más exigencia del aislamiento, pero no es grave. Va a generar un incremento del flujo magnético, que aumenta las pérdidas en el núcleo y las corrientes de excitación y podrían originar fallas del núcleo. Este es en el caso de que sea un incremento permanente de la tensión, pero son lo que generan, es lo que genera, ¿no? Si el sistema tiene un buen sistema de control de tensión, está dentro de lo que dice la norma, este problema no existe. Pero en el caso de que la red sea muy precaria y donde no hay control de tensión y cosas así, se puede presentar estos fenómenos. Reducción de la frecuencia. De acuerdo a la ecuación de la tensión generada ante un flujo magnético en una bobina de n vueltas, para una frecuencia de tal, cuando hay más frecuencia, ¿no? Cuando hay más frecuencia, el flujo disminuye para la misma tensión. Y cuando se reduce la frecuencia, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que el flujo se incrementa. Como yo tengo un regulador de tensión en los bornes del transformador, la tensión siempre va a ser la misma. Entonces aquí lo único que varía en esa ecuación es igual 4.44, la frecuencia, el número de vueltas por el flujo. Entonces lo único que va a variar ahí, cuando la frecuencia baja, es el flujo para la misma tensión. Entonces si la frecuencia baja, el flujo sube. Y cuando el flujo sube, ¿no? Suben las pérdidas en el núcleo. Y eso puede originar un problema. Los transformadores pueden trabajar con un cierto grado de sostenido permanente de incremento de la tensión y una disminución de la frecuencia de manera que no pase esta relación. B entre F no puede ser más que 1.1, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema, pero por encima de eso tengo que efectuar mi protección. Ahora, no tiene que ser una protección instantánea porque
El núcleo, que son toneladas de fierro, no se calientan en un segundo, ni en 30, ni en un minuto, ni en 5 minutos. Pueden pasar varias horas para que calienten. Pero entonces hay que saber también ese tipo de fenómeno, ¿no? En cuánto tiempo debo desconectar el transformador. Si este factor llega a 30%, lo desconecto ahorita, ¿no? En este instante, porque se va a quemar el núcleo, no se va a quemar el núcleo si pasa el 10 al 30. Entonces se va a quemar si que esto permanece días así. Bueno, la corriente de conexión, el input. La corriente de conexión es una corriente, ¿no?, transitoria en el transformador de potencia cuando es energizado. Tiene una duración de pocos ciclos y debido a la saturación del núcleo por la naturaleza no lineal, origina corrientes no sinusoidales. O sea, cuando se conecta el transformador ¿cómo se llama?, al sistema, va a haber un efecto transitorio, ¿no?, donde los flujos pueden ser en los cerramientos o en los bobinados, pueden estar por encima del flujo nominal y la corriente de excitación se deforma y crece. Este fenómeno de la saturación del núcleo al momento de la conexión origina corrientes muy grandes, del orden de las 100 veces la corriente de excitación. Estoy hablando de corriente de excitación, ¿eh? Entre 5 y 10 veces la corriente nominal. O sea, 5 y 10 veces la corriente nominal y 100 veces la corriente de excitación. Esta sobrecorriente para los relés pueden originar una falsa falla. O sea, los relés no deben operar con esta corriente que está en 10 veces, ¿no? Porque no es una falla, es una corriente transitoria que dura 300 milisegundos, ¿no? No se debe desconectar, sino nunca se podía conectar un transformador a la red. Cada vez que se conecta estaría desconectando por el transformador, por el relé sobrecorriente. Dice, esta sobrecorriente para los relés puede originar una falsa falla operando la protección con la desconexión del transformador. La magnitud y duración de esta corriente es afectada por el flujo residual del núcleo, momento en la onda de tensión en que se conecta el transformador, el diseño y potencia del transformador y la potencia del cortocircuito de la red. De esto depende esa corriente de conexión. Acá hay un video. El teléfono se carga lentamente. Esta es la razón. Hay un 90% de posibilidades de que tu teléfono... ¿Están viendo? ¿Se ve? ¿Aló? ¿Se ve la presentación? Sí se ve, ingeniero. Vamos a continuar. Entonces aquí tenemos por un lado, vamos a sacarlo de acá. Bueno, por un lado tenemos aquí, esta es la corriente, esta es la característica de histéresis, y de acá es esta es la tensión, esta es la característica de histéresis del transformador y esta es la corriente. Entonces, cuando la tensión está en su valor nominal, que es esta, entre el rango nominal, entre menos y más, es lineal. Pero cuando pasa ese valor, ¿no?, la corriente aquí empieza a aumentar ya desproporcionadamente. El fenómeno y queda como resultado de esta corriente de acá, ¿no? O sea, si yo tengo esta corriente de acá, tengo este valor de corriente, de tensión, y genera este valor de corriente. Entonces, vamos a empezar desde el principio. La tensión aquí está bajando, ¿eh? Esta tensión está bajando.
y la corriente se está uniformizando, digamos. Ya está llegando a sus valores nominales. Entonces, ya esto es una tensión de excitación normal, sinusoidal. Pero si ustedes ven acá, al inicio, ¿no? Debido a que aquí la tensión está dentro de lo normal, hay un desplazamiento. La corriente de inserción es un desplazamiento ¿cómo se llama? Ahí tiene una componente corriente continua y tiene pues un desplazamiento hacia un lado. Y eso genera que hay este pico de tensión. Es una corriente que tiene una gran componente de segundo armónico, ¿no? Y eso lo vamos a ver después. Bien. Bueno, la verdadera curva de estéreo, la grabación esa del YouTube no tiene la verdadera representación de la curva de Estérez. La curva de Estérez es esta, ¿no? Y acá se puede dibujar eh, la corriente en función de la tensión, ¿no? Entonces, ahí está lo mismo, ¿no? O sea, cuando la tensión viene por acá, sigue subiendo, después baja, viene por acá y baja. Entonces, por un lado genera esto y por otro lado genera esto. Bien. Un transformador de protección tiene estas características. Cuando la falla es interna en el transformador, se tiene una característica, ¿no?, de este tipo. 145 el pico de la tensión, componente corriente continua en 38%, la fundamental es 100 y componente de segunda armónica 9, tercera, estos son los componentes, ¿no? Este es para una falla interna en el transformador. Cuando el transformador se satura, el transformador se satura, entonces se tiene la 126%, el transformador de corriente, ¿eh? Este es el transformador, la corriente en el secundario de un transformador, ¿no? Y cuando el transformador se es saturado, el transformador de corriente, estas son las proporciones, donde hay una gran componente de tercera armónica, ¿no? Y cuando hay una corriente de inserción, los primeros ciclos, hay un pico de 244, teóricamente es 2.52 de la fundamental. Tiene una componente de 58% de corriente continua sobre un 100% de la fundamental. Tiene una segunda armónica de 63%, tiene una tercera armónica de 22, 5 y 32, ¿no? Entonces se ve que solamente en la corriente de inserción tiene una gran componente de segunda armónica. Entonces, todas tienen segunda armónica, pero que el que predomina, así predominantemente, muy por encima de cualquiera, es la corriente de inserción. Entonces, aquí tenemos, esta es la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito, ¿no? Que es esta de acá. Esta es la corriente de saturación. Aumenta la corriente y después la tensión cae, ¿no? Y así, donde hay una gran componente de tercera armónica, ¿no? No hay mucho de segunda, no hay corriente continua, ¿no? Las que predominan son las terceras armónicas, la tercera, ¿no? La cuarta un poquito, la quinta, la sexta y así. Y cuando es la corriente de inserción, es una corriente de este tipo. Ya hemos visto cómo es la corriente de conexión. Entonces está desfasado totalmente hacia un lado, ¿no? Y tiene una gran componente de segunda armónica. Las segundas armónicas se generan cuando las ondas no son simétricas, ¿no? O sea, si yo le quito aquí a esta onda la componente corriente continua, es una onda simétrica. El valor positivo es más o menos igual al negativo.
Esta de aquí es una onda simétrica, esta parte de aquí es más o menos igual que la de abajo. Pero aquí hay una parte para arriba y no hay nada para abajo. Hay una parte para arriba, esta es una onda asimétrica. Entonces, cuando las ondas son asimétricas, de acuerdo a la teoría de Fourier, aparecen las segundas armónicas, ¿no? La segunda, que es esta, la cuarta es un valor que también es más o menos alto, pero no tanto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es el comportamiento de las armónicas para diferentes tipos de fallas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que cuando hay una corriente de inserción, hay una gran componente de segunda armónica. Protección de transformadores. Una vez que ya se sabe qué cosa es lo que pasa con los transformadores, pues vamos a protegerlo. Entonces, en resumen, para las fallas internas, fallas entre fase, fallas a tierra, falla fase-fase, falla fase-tierra, fallas entre espiras, fallas del núcleo, ¿no? Y fallas en el tanque, aquí están las protecciones. Diferencial y sobrecorriente, diferencial, sobrecorriente, diferencial, 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 falla restringida, diferencial y bucles, ¿no? Fallas en el núcleo, diferencial y bucles, fallas en el tanque, diferencial, bucles, tierra del tanque. El diferencial es un tipo de corriente, de protección, que lo vamos a ver después. Sobrecorriente, ya ustedes saben. Fallas a tierra restringida también es una protección diferencial. Bucle es un relé de gases que detecta los gases en el transformador. Entonces, cuando hay gases en el transformador, es porque hay una falla entre espiras, o una falla en el núcleo, o una falla en el tanque. Y hay un relé de tierra en el tanque. Estas son para las fallas internas. Para las fallas externas, sobrecargas, un relé de imagen térmica. Fallas en el sistema, sobrecorriente, fusibles, sobretensiones, un relé de sobretensión o para rayos, reducción de la frecuencia, un relé de sobreflujo. Si bien es cierto, los relés modernos detectan, pues tienen protección de sobreflujo, pero yo la verdad es que no he visto regulado en mucho de esto, ¿verdad? Algunos lo regulan, pero generalmente no hay este tipo de problemas. Pero si lo tiene, no hay ningún problema en ponerle 1.1, ¿no? Protección de sobrecorriente. Para transformadores pequeños, un segundo. Para transformadores pequeños se usan fusibles generalmente, ¿no? Los transformadores de media tensión que están en los postes, ahí ustedes pueden ver que su protección es un fusible. Para transformadores de alta tensión se usan relés de sobrecorriente, ¿no? Y interruptores. O sea, el fusible tiene la propiedad de funcionar como protección y también como interruptor. No es un interruptor, sino que es un fusible que se quema y deja de pasar la corriente. En cambio, en los transformadores de alta tensión, aparte del relé, yo tengo que tener el elemento que interrumpe la falla, que es un interruptor. Por eso que dice, transformadores se utilizan relés e interruptores de potencia. Los fusibles no tendrían la capacidad de interrumpir corriente de cortocircuito en alta tensión. Los fusibles se utilizan en transformadores de distribución hasta 1 MVA, por la capacidad del fusible. Por encima de 1 MVA tiene que ser un relé. Los fusibles deben tener una capacidad... Sí. No se está viendo su presentación. Ah, ok. Bueno, esto sí lo vieron, ¿no? Eso sí se vio. Ya. Bueno, acá lo que les mencioné, ¿no? Para transformadores pequeños y por encima, ahí sí tiene que ser un relé con un interruptor. Los fusibles hasta 1 MVA.
porque solamente hasta esa potencia puede ser capaz de interrumpir, ¿no? Los fusiles deben tener una capacidad por encima de la máxima corriente de carga, ¿no? O sea, si la máxima corriente de carga es 5 amperios, se pone un fusil de 10. Deben soportar las corrientes de conexión, ¿no? En la tabla siguiente se muestran valores típicos de uso del fusible. Para un transformador de 100 kVA, la corriente de la máxima corriente es 5 amperios, el fusible es 16, ¿no? El tiempo de operación del fusible para 3 veces la corriente es 3 segundos. O sea, para 3 veces esta corriente, 16 por 3. Un transformador de 200 kVA, ¿no? Para una máxima corriente de 10, ¿no? La corriente nominal del fusible es 25, y el fusible para 3 veces, ¿cómo se llama? 3 segundos. Cuando hay un cortocircuito no hay 3 veces, hay más, hay 10 veces, ¿no? Para 315, 15.8, 36 de corriente del fusible y va a interrumpir en 10 segundos para 3 veces. Para 500, esto, para un MVA, 52 amperios, se pone un fusible de 90 y el tiempo para 3 veces es 30 amperios, 30 segundos. Pero, como digo, en un cortocircuito no hay 3 veces la corriente nominal, hay más. Relé sobre corriente. Para transformadores mayores de 1 MVA es preferible el uso de relés sobre corriente. La característica de estos relés debe ser tal que coordinen con las protecciones utilizadas en el secundario. Por supuesto que sí. O sea, un relé que yo le ponga tiene que coordinar, todos los relés tienen que coordinar con los otros. Se puede utilizar la función de sobrecorriente instantánea para fallas en borna. El ajuste de los relés instantáneos debe ser tal que no operen ante fallas en el secundario, ¿no? O sea, cuando hay una falla en el secundario no deben operar los instantáneos que están en el primario. Protección restringida de fallas a tierra, es lo que antes le dije. Es esta protección de acá. Se denomina protección de restringida de falla a tierra porque solamente funciona cuando hay una falla a tierra en el arrollamiento. Y como esta es una protección diferencial, es una protección unitaria. Solamente protege este elemento. Cuando la falla está fuera de su zona, o acá, no funciona. Entonces no necesita tener temporización. Y solamente es para fallas a tierra, porque están midiendo aquí en la tierra. Si hubiese fallas entre fases o trifásicas, no va a funcionar. Ustedes pueden hacer el análisis, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una falla a tierra acá? La corriente viene así, ¿no? Se genera una corriente acá. O cuando la falla está acá, la corriente viene así y viene por acá. Entonces la suma de este más este, que pasa por acá. Pero cuando es una falla entre fases, entre este, ¿no? Acá se compensa la corriente, ¿no? No pasa nada por acá, y acá también se suma este con este, y no pasa nada por acá. Entonces, los relés sobre corriente no son lo mejor para fallas a tierra del arrollamiento, si el neutro está puesto a tierra con una impedancia, claro, porque si hay una impedancia, la corriente de falla a tierra puede ser baja. La resistencia, el relé de protección de fallas a tierra restringida, de acuerdo al esquema siguiente, da una mejor protección instantánea. La protección opera dentro de la zona de los trafos, o sea, dentro de esta zona, es una protección unitaria y fuera permanece estable. La REF también se usa con neutro sólidamente puesto a tierra. También lo puedo usar si está sólidamente a tierra. Protección del tanque. También se le denomina protección Howard. Se debe aislar al transformador del tierra, o sea que se debe poner unos aislantes. Se instala un relé de secundario, así como lo que están viendo ustedes, pero yo la verdad es que nunca he visto esto, ¿eh? En ningún transformador de acá en Lima hay conectado, ni en el norte ni en el sur. Puede ser que otras empresas lo tengan, pero no lo he visto conectado, ¿no? Está ahí. Lo que sí he visto son en celdas de corriente continua. Lo he visto esto conectado. Después tenemos la protección Buchholz, ¿no? La protección Buchholz, ¿no? Es una protección que detecta gases. Se conecta en el tanque, así como ustedes están viendo acá, ¿no? Esta es la salida, un desfogue, y va al conservador. El conservador tiene lleno el tanque hasta la mitad, ¿no? Entonces, cuando hay una fuga de gases, pasa por el relé Buchholz y
El resto de los gases se escapa por aquí. Bueno, este es el relé Buchholz, tiene un visor que se puede ver desde afuera. Este es un detalle del montaje, ¿no? Y tiene acá un flotador. Entonces, cuando viene una burbuja de gas, viene acá y se va llenando cada vez de gas, hasta que baja un nivel y en ese nivel manda primero una alarma. Y si no se le hace caso, ¿no? Baja a otro nivel y manda un disparo. O cuando viene acá un flujo fuerte de gases, porque ha habido una explosión internamente, esto empuja acá, lo empuja y se cierra el contacto que está acá y manda el disparo del transformador. Entonces esa es la función del relé Buchholz. El primer contacto es una alarma y el segundo un disparo. La alarma por acumulación de gas puede originarse por puntos calientes en el núcleo debido a cortocircuitos en las láminas por pérdida de aislamiento. Falla del aislamiento del perno de ajuste del núcleo, fallas en las espiras o falla del aislamiento, pérdida del aceite por fuga. Todo esto puede originar. El análisis de gases permite predecir fallas futuras. Los transformadores siempre están generando gases, entonces hay que ver con qué velocidad se generan los gases, si esta velocidad aumenta, y hacer un análisis de gases. Cuando uno hace un análisis, dependiendo de los resultados, puede decir que si es un problema en el núcleo, un problema en los arrollamientos, un problema en las grampas. Acá hay una simulación de un relé Buchholz. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. Todo falso. De hecho, todo el mundo adquiere idiomas de la misma manera, a través de la internet. Hello everybody. Today we are going to see the operation of Buchholz relay. There is a main on. Vamos a apagar la bulla. Transformer and the consumer back. El relé Buchholz está entre el tanque y el recolector. Este es un cañito que hay que sirve para tomar la muestra del gas. Se toma la muestra y se hace el análisis. Estos son contactos de mercurio de nivel. El mercurio está acá y el contacto está acá. El mercurio está acá y el contacto está acá. Acá ocurre una falla interna, hay gases. Y después de un tiempo, los gases hacen que baje el flotador y manda una alarma, ¿no? Cuando es una falla fuerte, hay muchas burbujas, empuja esto y hace que el mercurio toque con esto y manda la apertura del interruptor. Bien, después tenemos, de todo lo que hemos hablado, un relé de sobrecarga. O sea, cuando hay una sobrecarga en la red, es importante mantener al arrollamiento con una temperatura de 95 grados, ¿no? Porque por encima de eso se va a envejecer. Ahora, la pregunta es cómo yo mido la temperatura del arrollamiento. Si yo tuviese una manera directa de medir, entonces simplemente lo estoy midiendo en tiempo real, pero no se puede porque el arrollamiento tiene alta tensión, puede estar en 220 kilovoltios, 500 kilovoltios, 60 kilovoltios, y no hay manera de tomar con una termocupla o con un visor de infrarrojo medir la temperatura. Se hace con un relé que se llama relé de imagen térmica y su nombre tiene relación con lo que hace, es un relé que representa, ¿no?, la temperatura
interna del arrollamiento, o sea, es una imagen de la temperatura del arrollamiento, es una imagen térmica, ¿no? Entonces, para eso, la ecuación de la temperatura, pues tiene que hacer un poco con la temperatura del aceite que está acá, más la corriente que está pasando por el arrollamiento. O sea, si no hay corriente, la temperatura es la misma que la del aceite. Y si hay una corriente, la temperatura del arrollamiento es mayor que la del aceite, ¿no? Entonces, ahí hay una ecuación, hay un tiempo que se puede demorar entre la temperatura del aceite y la temperatura del arrollamiento, de 2.5 a 5 horas, como ya lo hemos dicho al comienzo, ¿no? Para llegar a su máxima temperatura. Entonces, este relé de acá está regulado de manera que cumpla esa ecuación, esa constante térmica de 2.5 a 5 horas. Esta prueba se hace en fábrica, de manera que se hacen las pruebas para que se mide aquí la temperatura, ¿no? Después de un tiempo se mide la temperatura interna del transformador. ¿Eso cómo se hace? Se desconecta el transformador. Se desconecta el transformador y se hace la medición del arrollamiento. Y es una medición indirecta, midiendo resistencia, ¿no? Si yo mido resistencia y calculo la resistencia a una temperatura y tengo la temperatura a 25 grados, la diferencia de resistencia es proporcional a la temperatura. Bien, entonces esas cosas se meten aquí, en este relé, que es el relé de imagen térmica. El valor nominal de un transformador es basado en el aumento de temperatura de los arrollamientos por encima de la temperatura ambiente asumida. Bajo estas condiciones, una sobrecarga sostenida no es permitida. A temperaturas inferiores del medio ambiente es permitido un grado de sobrecarga dependiente también de las condiciones previas de carga. La protección contra sobrecarga está basada en la temperatura del arrollamiento, el que usualmente se mide con la técnica de la imagen térmica. El elemento sensor de temperatura se coloca en un pequeño receptáculo, que es este de acá, localizado en la parte superior del tanque. ¿Por qué? Porque es aquí donde la temperatura del aceite es la más alta. Adicionalmente se coloca un calentador, el que es alimentado por la corriente de carga. Esta es la corriente de carga internamente, ¿no? Antes era un elemento calentador, pero ahora es un algoritmo, ¿no? Que calienta un componente y que era la representación del transformador, que es alimentado por la corriente de carga. De esta manera se reproduce la temperatura del arrollamiento. Este relé, en una primera calibración, debe arrancar a los ventiladores. Este relé tiene varias funciones, ¿no? Cuando un transformador es muy grande, tiene ventiladores. Cuando la temperatura es la temperatura ambiente, 30 grados, no tiene por qué estar prendidos los ventiladores. Cuando está trabajando el transformador y llega a los 60 grados, debe arrancar los ventiladores para enfriar el transformador. Si sigue calentándose el transformador, ya están los ventiladores funcionando, y cuando llega a 95 grados, debe mandar una desconexión. Ahora, cuando la temperatura aumenta y no llega a los 90 grados y la carga empieza a bajar, la temperatura empieza a bajar también de 80 a 70. Cuando llega a 70 sigue trabajando, pero cuando llega a 55 se apaga. Se apagan los ventiladores y así. Es una estéresis, tiene que tener una estéresis para prender y una estéresis para apagar, ¿no? Entonces es así como funciona. El relé en su primera calibración debe arrancar los ventiladores en una temperatura superior a abrir el interruptor. Entonces, ese es el relé de imagen térmica. Este relé es un relé importante en la protección de los transformadores de potencia, porque es el único relé que puede medir indirectamente la temperatura del arrollamiento y puede protegerlo. No hay otro. Este relé de aquí no detecta, este termómetro que está acá, no detecta la temperatura del arrollamiento. Para detectar la temperatura del arrollamiento tiene que pasar 3 horas. Y en 3 horas se puede haber quemado ya el arrollamiento. Protección del sobreflujo. El flujo magnético del transformador se puede incrementar por lo siguiente: incremento de la tensión, disminución de la frecuencia, alteraciones geomagnéticas, no generan un gran incremento. O sea, cuando viene ¿cómo se llama? Cuando hay una explosión solar, hay alteraciones geomagnéticas. Y eso podría originar problemas. Acá lo dice que no genera un gran incremento. Oscilaciones del sistema pueden originar sobreflujos que no son peligrosos. Luego es necesario temporizar la
operación de los relés de sobreflujo. O sea, los relés de sobreflujo no deben operar inmediatamente. El tiempo empieza a correr a partir de sobrepasar un nivel de ajuste, el BF, que era 1.1. Una curva típica de operación es la mostrada, que es la que está acá, ¿no? Este es el valor, 1.1, 1.2. O sea, yo le ajusto un valor y si llega a 1.2 y está con el K igual a 1, pues va a operar después de 8 segundos. Si está con igual a K a 5, después de 10. Si está con el K igual a 20, después de 100. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No. Sí, escucho. Profe, una consulta. Lo escucho, ¿eh? Profe, entonces para no confundir una corriente cuando se energiza el transformador, en ese momento no se tiene conectado ningún relé, ¿no? ¿O cómo se hace eso? ¿Cómo? No te entendí nada. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Cuando se energiza el transformador se genera una corriente, ¿no? Y para no confundir esa corriente con la de una falla, ¿en ese momento no se tiene ningún relé conectado? ¿O cómo se hace eso? No, bueno, los relés tienen unos filtros de segunda armónica, unos filtros para evitar que se disparen por corriente de conexión. El único relé que pues, se puede disparar rápidamente es el diferencial. El de sobrecorriente está temporizado en medio segundo, un segundo. Entonces, en un segundo ya pasó el efecto de la corriente de conexión. O en medio segundo que esté el relé de sobrecorriente, ya pasó. La corriente de conexión dura 300 milisegundos más o menos. 200, 300, 400. Entonces, si el relé está en 500 milisegundos, no va a funcionar. Pero el que puede funcionar es un relé diferencial, un relé unitario que lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, esos relés tienen un filtro de segunda armónica. Cuando detectan una segunda armónica, se bloquea el relé, ¿no? Se bloquea y no funciona, se bloquea. Entonces, cuando pasa esa segunda armónica, otra vez comienza a funcionar el relé. Es así como funciona. Muy bien. Antes que todo, sobre el trabajo que les encargué. De las 19 personas que están llevando el curso, ¿no? 11 personas dieron el examen, el previo. No sé por qué, si el resto ya no va a seguir el curso. Por ejemplo, ahora hay, ¿cuánto? 3, 6, 4, 12 personas, 11 personas escuchando. No estoy seguro si el resto ya no son alumnos de esto. Bueno, después 8 personas han entregado el trabajo. Está bien, los felicito, han hecho algún tipo de investigación, pero no han contestado bueno, no todos, ¿no? Han habido 2 o 3 de las 8 que sí que se hundieron, ¿no? Sobre cómo es la transmisión de la energía eléctrica. La mayoría puso simplemente como se genera un campo magnético, un campo eléctrico, por eso se transmite la energía. Pero lo que están diciendo de ahí de alguna manera es que la energía se está transmitiendo en los cables y la energía no se transmite en los cables, ¿no? Entonces, ahí le faltó lo que en algún momento nos han estudiado en Física 2, que es el vector de Poynting. El vector de Poynting significa cómo se transmite la energía por las ondas electromagnéticas. Es el producto del campo eléctrico por el campo magnético, que da la potencia de transmisión.
Y eso no ocurre en el cable, eso ocurre en el espacio. O sea, la transmisión de la energía eléctrica no se genera en el cable, se genera en el espacio. El campo magnético es el campo de la tensión, pero el campo eléctrico es el campo de la tensión, y el campo magnético es el campo que genera la corriente al pasar por los conductores. Se genera un campo magnético, pero la energía no va por ahí. La energía va en el espacio, que es el producto del campo eléctrico por el campo magnético. Eso solamente dos personas han podido responderlo, porque aparentemente el resto, según lo que he estado viendo, utiliza las mismas ecuaciones, utiliza lo mismo. Entonces aparentemente uno investigó y el resto le pasó las ecuaciones al resto y no encuentran la verdad. Cuando uno copia, señores, puede copiar cosas que no son correctas. Si ustedes no investigan, nunca van a resolver los problemas. Y en la práctica, cuando ustedes se pongan a trabajar, nadie le va a pasar la fija. Si ustedes mismos no resuelven sus problemas, van a quedar mal como ingenieros. Bien, felicitaciones para las 2 o 3 personas que pudieron encontrar realmente el quid del asunto y plantearon el vector de Poynting. Y el resto siguen investigando, ¿no? Todavía no han encontrado la verdad. Ustedes van a ser ingenieros eléctricos y no saben cómo se transfiere la energía eléctrica. Ya son alumnos del quinto año, del quinto año, y no saben hasta ahora cómo se transfiere la energía eléctrica. Bien, entonces vamos a continuar con otra cosa. Muy bien, hemos hablado ahora de armónicos. Entonces, ¿qué son los armónicos? Los armónicos son frecuencias que están en la red, ¿no? Que que son frecuencias por encima de la fundamental. O sea, en las corrientes eléctricas, de acuerdo a Fourier, está compuesto por una frecuencia fundamental que podría ser en nuestro caso 60 Hz y frecuencias múltiples de la fundamental, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta armónica. Estas frecuencias, ¿no? Giran, son vectores también, son vectores que giran y que giran más rápido que la fundamental. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la armónica fundamental, ¿no? La armónica 2, la 3, la 4 y la 5,
unas armónicas, 5. ¿Cómo giran estas? ¿Cómo son los vectores estos que están girando? Esa es la fundamental, es la que está abajo. Esta es la quinta, la 2, la 3, la 4 y la quinta. Mientras que esta da una vuelta, este va a dar 5, este va a dar 4, este va a dar 3 y este va a dar 2. Están viendo, ¿no? ¿Se ve? Ya. Bueno, este va a dar ya una vuelta. El 2 dio 2 vueltas, el 3 y el azul dio 5 vueltas. Esas son las armónicas. Pero estas son las armónicas independientes. Pero en las corrientes verdaderas está la fundamental, después se le suma la segunda, después se le suma la tercera o se le suma la tercera, el orden de los factores más del producto. Al final da una forma de onda diferente. Entonces vamos a ver cómo es la forma o cómo son los armónicos cuando se suman unos a continuación de otros. Entonces aquí tenemos, como en este ejemplo, la fundamental que tiene un valor de 10. Vamos a poner 15 acá. Ya, a la fundamental le he puesto 15. A la segunda armónica, que es el N, le he puesto 10. A la tercera armónica le he puesto 10, ¿no? A la cuarta 10 y a la última 15. Entonces, esto va a girar de manera que la primera armónica va a dar una vuelta, aquí. La segunda armónica en esa vuelta va a dar 2 vueltas, 1 y 2. La tercera armónica que es va a dar 3 vueltas, 1, 2, 3. Esta armónica va a dar 4 vueltas y esta va a dar 5 vueltas. Y va a haber una gráfica de corriente que corresponde a este punto, que es la suma. Este punto ahorita es la suma de este, más este, más este, más este, más este. Está en línea, ¿no? Pero yo le puedo poner un desfasaje a cualquiera de ellas. Le puedo poner a la quinta armónica, le puedo poner un ángulo de 60, por ejemplo, ¿no? Entonces sería ese, ¿no? Ese sería el inicio. Pero vamos a hacerlo todos en cero, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de todos estos, vamos a ver qué da y cómo es la corriente de la sumatoria. Entonces, esa sería la descomponente de Fourier. Fíjese cómo se va moviendo y qué corriente va generando. Esta es una componente, ¿no? Una forma de tensión o de corriente conformado por la fundamental que es de 15, 10, 10, 10 y 5. Esta es la forma de onda. Es la forma de onda. Y yo aquí puedo jugar con los ángulos como quiera, ¿no? Entonces, esta es una corriente con armónica. Vamos a jugar un poco con los ángulos. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, a la segunda armónica le pongo un ángulo de 45, a la tercera un ángulo de 30, a la cuarta un ángulo de 25 y a la quinta un ángulo de 10. ¿No? Vamos a generar nuevamente para ver cuál es la forma de onda que genera ahora.
Observen que la parte final, que es esta de acá, del vector, coincide siempre con este. Cuando está girando esto, este punto va dibujando la forma de onda. Bueno, acá pues se ve claramente que esta es la fundamental. La fundamental, este es un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4, esta es la quinta armónica, ¿no? Se ve la quinta y la fundamental, claramente, ¿no? Bueno, así yo puedo jugar de acá con cualquier valor, ¿no? Ahora vamos a ver. A ver acá. La corriente de inserción. La corriente de inserción, de acuerdo a esto, tiene 100 de fundamental, 63 de segunda armónica, 22 ¿cómo se llama? De tercera armónica, 5 de cuarta, 32 de quinta armónica, 4 de sexta armónica, ¿no? Y 3 de séptima armónica. Y la componente corriente continua es 58%, acá está. Entonces vamos a graficar esta onda, ¿no? Vamos a llevar todos estos valores de aquí. Todo esto de aquí está acá. 63, 22, 5 y 32, ¿no? Entonces, esa sería la forma de onda. Este es un ciclo simplemente, pero acá sin la componente corriente continua. Y aquí está con la componente corriente continua. Aquí está con la componente corriente continua. Vamos a ver qué pasa si le ponemos acá. 5.2, profundidad 236 kilómetros, hace 11 minutos. Entonces acá se ve que acá el pico tiene el pico aquí máximo y va bajando, va bajando, va bajando. Esa es la componente corriente continua, ¿no? Y se ve que es una forma de onda totalmente asimétrica. Y como es totalmente asimétrica, tiene segundas armónicas, 63% de segundas armónicas, ¿no? Si bien es cierto, aquí el ángulo, todos los ángulos de las armónicas lo he puesto en cero, en la práctica no es así. En la práctica, la segunda armónica puede tener un ángulo de 40, por decir. Ya fíjese cómo se va cambiando la forma de onda. La tercera puede tener un ángulo de 20. ¿Cómo va cambiando? Este puede tener un ángulo de 11. Este podría tener un ángulo de 44. Este podría tener un ángulo de 50. Este puede tener un ángulo de 66, ¿no? Entonces, dependiendo de los ángulos de cada vector, de cada armónica, podrías convertirse en un valor, una forma de onda diferente, pero siempre sigue siendo una onda simétrica, ¿no? Entonces, bueno, estas son las armónicas. Y así como esto, podemos jugar con cualquiera de estos valores, ¿no? O sea, puedo ponerle 100 de la fundamental, por ejemplo, cuando es una falla interna, 100 de la fundamental más 38, perdón, la segunda armónica 9, la tercera 4, la 7, 4, 6, 2. Terremoto degradado a Y 38% acá. 5.2, localización, tonga, clase, moderado, profundidad. Ya, esta sería una falla interna del transformador, ¿no? Cuando hay una falla interna se puede presentar esta característica. Bueno, acá todos los ángulos están vamos a poner 0, 0 sobre todo. Ya, dije 0 a todos. 0 a todos, una falla interna. Ahora ponemos el transformador saturado. Fundamental, la segunda armónica, 4%. La tercera, 32%. 9, 2, 1, 3.
cero de corriente continua. Este es un transformador saturado, ¿no? O sea, aquí está saturado esta parte de acá, porque la tensión es mayor, el flujo es mayor en la parte de cero, y esta es la corriente. Se satura, ¿no? Y así yo puedo jugar con los ángulos. Entonces aquí se puede ver. Terremoto actualizado a 5.3 de 5.0. Bueno, esas son las armónicas, señores. Esas son las armónicas y cómo funcionan. Acá se ve claramente cómo funcionan las armónicas, ¿no? En este algoritmo que está acá, ¿no? Y lo que es interesante aquí es que si le ponemos todo cero, vamos a ponerle todos el mismo valor, 10, 10, 10, 10. En la formación del en el movimiento va generando figuras, triángulos, cuadrados, etcétera. No sé, observen esto, ¿eh? Ahí genera un hexagonal, hay un cuadrado, hay un triángulo, hay una estrella, hay una línea. Observen que la punta es siempre en la última parte del dibujo, ¿eh? ¿Ven? Va bajando y listo. ¿Ah? Qué bonitas son las matemáticas. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas, señores? Bueno, ¿han visto algo de armónicos? En protección hay que saber algo, tener idea de lo que son armónicos, porque las corrientes verdaderas tienen armónicos. Entonces uno tiene que saber qué cosa ocurre, qué ocurre y qué genera los armónicos. Y quién genera los armónicos también. Las redes eléctricas no generan armónicos, lo que generan generalmente son los clientes, ¿no? Los generadores tienen armónicos casi cero. Los clientes son los que generan y algunos componentes cuando están fuera de rango de operación se saturan, como los transformadores de corriente, etcétera, etcétera. ¿Pregunta, señor? Bueno, ustedes se habrán dado cuenta en la calificación. Una pregunta, los exámenes, ¿el examen se lo entrega a ustedes la estadística? El examen, el parcial, estadística se lo devuelve. El examen, No, profesor, no los entrego. no se los entrega. No. Ya, bueno, los exámenes, ustedes han tenido una calificación en las prácticas que han tenido en el ejercicio que les he dejado, han tenido una calificación y eso se los he sumado a ustedes. Algunos de ustedes han llegado a 15, pero no es porque en el examen se haya sacado 15, sino que ese señor ha tenido 15 menos 6, 9, por decir, ¿no? Y los 6 puntos han sido en función del trabajo que han presentado. ¿Ya? Entonces, lo que les puedo hacer es pasar a cada uno de ustedes el examen corregido, ¿no? Para que lo vean. Y ahí está cuánto más de nota les he puesto. Ingeniero, una consulta. Sí. Para el examen final, ¿habrá algún trabajo también? No. Tienen que estudiar, señores. O sea, parece que no han estudiado ustedes. Tienen que estudiar más. Bien. Ok, señores. No hay más preguntas, ¿no? Ya han puesto todas sus asistencias.
Muy bien, hasta la próxima semana entonces. Recording stopped.